Muy buenos días. ¿Me pueden confirmar si me escuchan bien, por favor? Buenos días. Sí, se te escucha bien. Gracias. Bueno, antes de la capacitación introductoria, presentarles lo que es la Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada, eh, la red avanzada de la Universidad Distrital. Cuando nos referimos a una red avanzada, estamos hablando de una red donde se hace transferencia de conocimiento, de herramientas, de estas mejores prácticas en cuanto a la innovación y todos estos entes enfocados pues a mejorar lo que es la investigación en la universidad. Y les estoy presentando la página web de Rita, donde podemos encontrar lo que es Rita, qué hace Rita y muy importante los servicios que se ofertan desde Rita. Tenemos lo que son acceso a herramientas, los servicios multimedia, servicios de apoyo a la investigación, información digital, servicios de conectividad, servicios de certificados y pues de la parte de capacitaciones como la en la que estamos el día de hoy para hacer inscripción a estas capacitaciones. Para poder realizar cualquier solicitud de un servicio, vamos aquí, servicios, solicitudes, se abre esta página, solicitudes, aquí hay un video explicativo de cómo se puede realizar esta solicitud. Entonces aquí explica muy bien cómo hacer este paso a paso y abrimos entonces un nuevo ticket. Nos tendrá que redirigir a una nueva pestaña para hacer las solicitudes correspondientes. Aquí diligenciamos la información correspondiente, la ocupación, facultad, proyecto curricular si aplica. Tenemos una ventana con los temas de ayuda, donde están desglosados los servicios por los temas grandes generales que les acabé de comentar en la página inicial. Entonces aquí hacemos el captcha, aceptamos y enviamos ya el ticket. Esta es la manera en que ustedes pueden solicitar los servicios que ofrece Rita. La invitación es para que entren a la página y estén de todas las noticias, todos los eventos desde Rita para estar actualizados pues con todo lo que ofertamos desde la red. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una charla introductoria sobre lo que es gestión de cronograma y presupuesto. Todo esto según la guía PMI, el Project Management Institute o Instituto de Gestión de Proyectos, una guía que se llama Guía de la Gestión de Proyectos o Project Management. Entonces voy a empezar. Tiene una duración aproximadamente de 1:30 esta charla. Y pues también hay espacio para las preguntas. La idea cuál es, vamos a tener una parte inicial donde vamos a hablar sobre introducción de mejores prácticas, herramientas a lo que es la gestión de cronograma. Podemos dejar vamos a hacer otra charla sobre lo que son las herramientas que se pueden utilizar para hacer el seguimiento a cronograma y costeo presupuesto. Y vamos a ver un ejemplo muy pequeño, un software que se llama Microsoft, cómo se puede realizar esto. ¿Listo? Entonces, para comenzar me voy a presentar. Creo que ya se debe estar. Me confirman si se ve la presentación. La presentación grande, por favor. Sí, señora, ahí se ve. Estamos viendo el panel de visualización, Ángela. Ok. Entonces voy a presentar.
y pueden ver el modo presentación. No, siguen viendo el panel de presentación. Sí, aún se ve el panel de presentación. Si quieres darle en configuración, creo que le puedes dar para que no se vea el panel. Sí. Ahora sí, ¿sí? Sí, ya ahora sí está. Listo, Gracias. gracias. Bueno, entonces me voy a presentar. Mi nombre es Ángela Bustamante. Yo soy ingeniera industrial. Actualmente trabajo en la red de investigaciones de tecnología avanzada. Estoy en el área de gestión de la red. Estoy más que todo en el apoyo organizacional a la gestión de proyectos, gestión de calidad y aplicación de mejores prácticas de referencia con respecto pues a toda la parte organizacional. Entonces, listo. Vamos a iniciar bueno, identificando un poco lo que es la guía del PMBOK. Esta es una guía desarrollada desde el Project Management Institute. Es un instituto que reúne los mejores profesionales en cuanto a gestión de proyectos. Ellos lo que hacen es, según su experiencia, según sus conocimientos, identificar cuáles son las mejores prácticas, en este caso, pues en el campo de la gestión de proyectos. Pues en esas mejores prácticas se va construyendo esta guía. Esta guía hasta el año pasado estaba en su versión número 6. Aquí podemos ver, voy a poner el láser. Era su estructura. A nivel general tenemos los fundamentos para la dirección de proyectos, donde se hablaban de áreas de conocimiento cuenta para realizar la gestión de proyectos. Y se hablaba de un estándar para la dirección de proyectos, donde se estructuraba cuáles eran los pasos del proyecto, es decir, el inicio, la planificación, la ejecución, el monitoreo, el control y cierre, y se integraban con las áreas de conocimiento en cada uno de estos procesos. Hasta este año, más o menos hace unos 2 meses aproximadamente, se realizó un cambio en esta guía. Hubo una reestructuración en cuanto a la presentación inicialmente, porque tenemos aquí inicialmente lo que es el dirección de proyectos, en donde empezamos a ver unos temas que, si bien aquí implícita, lo que quisieron hacer es dejarlos aquí más explícitos para que se tuviera en cuenta a la hora de realizar un proyecto. Como por ejemplo, estamos hablando de lo que es el sistema para la entrega de valor. Eso quiere decir que ya proyectos no se están enfocando en los procesos que se realizado acá, sino en el valor que estos generan para nuestra organización. O sea, realizar nuestro proyecto, cuál es el valor que nosotros tenemos para nuestra organización. Que voy a dejar mientras tanto las preguntas de compartir la cámara porque estoy teniendo como un poquito de fallas en la conexión. Bueno, entonces, continuando, también se presentan lo que son los principios de la dirección de proyectos. Estos principios son pasos a seguir o muchas cosas, conceptos a tener en cuenta para realizar nuestro proyecto. No son procesos, digámoslo así, sino que son consideraciones que todos deberíamos tener en cuenta haciendo la gestión de nuestro proyecto. Y viene lo que es la guía de los fundamentos, que es muy parecida a las áreas de conocimiento, tiene algunas áreas de conocimiento identificadas como lo son los interesados, y por la planificación, el trabajo del proyecto, la entrega. Entonces se toman conceptos de la guía número 6
y se detallan aquí también en la guía número 7. Esa es una diferencia marcada que se está viendo pues en esta 7ª edición. Hoy vamos a ver el cronograma y presupuesto, que es algo que no importa si estamos hablando de metodología, estamos hablando de metodologías tradicionales, siempre se va a tener en cuenta para los proyectos. Y lo importante de esta guía es que está enfocada para cualquier tipo de proyecto con cualquier enfoque, ya sea enfoque predictivo, enfoque adaptativo Entonces, bueno, entramos a hablar de lo que es la triple restricción cuando nosotros tenemos un poco borroso. ¿Me confirman si ya se ve mejor, por favor? Gracias. Bueno, cuando nosotros tenemos un proyecto, nosotros planteamos inicialmente cuáles serán. Y históricamente nosotros lo que son las 3 restricciones básicas son las restricciones de alcance, las restricciones de tiempo y las restricciones de costo. Estas se representan en un triángulo equilátero, aquí como lo ven en la presentación, porque si alguna de estas llega a cambiar, pues afectar a alguna de las otras. Por ejemplo, si un proyecto aumenta su tiempo, se podría decir que inevitablemente, porque pues se necesitará más trabajo, más horas para completar pues con su proyecto, y lo que va a representar más recursos para terminar de manera había establecido. Sin embargo, de que se presentan nuevas restricciones en este momento, como lo son la restricción de calidad, la restricción de los riesgos, la restricción de la satisfacción al cliente. Estas restricciones, si bien se podría decir que están por fuera del triángulo o de la triple restricción, también van a afectar nuestro proyecto. Es decir, si nosotros afectamos algo con respecto a la calidad, inevitablemente esta restricción va a afectar también el alcance o el tiempo o el costo, igual con los riesgos del proyecto, igual con la satisfacción del cliente de nuestro proyecto. Entonces vamos a iniciar con lo que es la gestión de cronograma según las metodologías que identifica los pasos que definen para el. Tenemos la descomposición del alcance, la secuenciación de las actividades, la estimación de esfuerzo, duraciones y recursos, la realización de ajustes y, por último, la construcción de nuestro cronograma. Inicialmente tenemos la descomposición del alcance, es nuestro paso 1 para construir un cronograma. Un objetivo definido y tenemos un alcance definido. Lo que vamos a hacer es descomponer ese alcance o en varias actividades o en entregables. Bueno, eso sí ya depende de cómo nos quede mejor, más sencillo para cada uno. Y esas actividades las vamos a descomponer en más actividades. De esta manera hace más sencillo tener el paso a paso que debemos realizar para cumplir con nuestro alcance. Aquí tenemos 2 ejemplos que se utilizan para esa descomposición. Entonces tenemos lo que es una EDT o una estructura de desglose de trabajo, en donde nosotros vamos a descomponer nuestro proyecto en varios entregables. Y cada uno de estos entregables lo vamos a descomponer en actividades de cada entregable. Entonces, por ejemplo, para el entregable 1 tenemos, para el entregable 2 tenemos 2 actividades y para el entregable 3 tenemos 3 actividades. De esta manera, como lo vamos a ver más adelante, da mucho lo que es la estimación y en cuanto a costos. Otra opción que se utiliza, esta la utilizan mucho en metodologías ágiles,
que son los tableros de control, donde nosotros tenemos asignación de las actividades, de qué es lo que se debe hacer, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se ha hecho. Se hace un desglose de actividades, sin embargo se lleva un control un poco más visual sobre nuestras actividades realizadas. Entonces ya estamos en nuestra fase 2 o nuestra siguiente acción a realizar, que sería la secuenciación de las actividades. Nosotros lo que hacemos es identificar qué actividad va primero, qué actividad va después de nuestra estructura de DT o bueno, la herramienta que hayamos utilizado. Entonces hay varios tipos de secuenciación. La más utilizada es esta que es secuenciación final a inicio, en donde nuestra no puede comenzar hasta que haya finalizado nuestra actividad A. También tenemos nuestra secuenciación final a final, en donde nuestra actividad B no puede finalizar hasta que haya finalizado nuestra actividad A. También tenemos la actividad inicio, la secuenciación inicio a inicio. Ya, tenemos nuestra secuencia donde la actividad B hasta que haya comenzado la actividad A. Y tenemos por último nuestra secuenciación inicio a final, donde nuestra actividad B no puede finalizar hasta que haya iniciado nuestra actividad A. ¿Listo? Entonces, paso 1, la descomposición del alcance para generar actividades. Paso 2, secuenciar esas actividades. En el paso 3, tenemos lo que es la estimación de las actividades. Aquí tenemos algunas estimaciones. Eso me está tapando parte de la presentación. Bueno, tenemos algunas estimaciones o herramientas que presenta la guía del PMI para hacer la estimación. Inicialmente tenemos lo que es la estimación análoga, en donde vamos a obtener información de alguna actividad que está desarrollando y con base en esos datos que obtenemos vamos a estimar cuál sería la duración para nuestra actividad. Tenemos también la estimación paramétrica, que es muy parecida a la estimación análoga, vamos a basarnos en datos, pero en este caso sí tenemos datos históricos de esa misma actividad que vamos o que estamos de realizar. Tenemos también lo que es la estimación de 3 valores, una aproximación o a una distribución triangular o a una distribución PERT. Aquí vamos a tener 3 valores, un valor optimista, un valor más probable y un valor pesimista. Esta estimación específicamente la vamos a ver más adelante en un ejemplo para que entendamos mejor de qué se trata. De abajo hacia arriba es muy parecido al desglose de trabajo, donde vamos a desglosar nuestras actividades en subactividades y de esta manera pues nos es más sencillo calcular cuál sería la duración de cada una de estas subactividades de cada actividad. Se tiene también la toma de decisiones en donde se hace reunión con el grupo de datos y entre todos la duración apropiada para esa actividad o se pueden hacer reuniones. Esto es algo más de metodologías ágiles, en donde cada planeación, cada ciclo, se reúne el equipo de proyecto y se estima cuánto va a tardar cierta actividad. Inicialmente, hacemos la descomposición de las actividades, enseguida de las actividades, luego hacemos la estimación de duración de las actividades y ya con esto podemos hacer un cronograma. Aquí presento
algunos diagramas de cómo se podría presentar el cronograma. Muy conocido es el diagrama de barras o el diagrama en donde vamos a presentar nuestras actividades y vamos a presentar lo que son barras. Vamos a presentar lo que son las relaciones entre las actividades. También podemos presentar lo que son los calendarios, en donde vamos a ver mes a mes qué actividades tendríamos que hacer por día. Entonces aquí, este ejemplo, vemos que todo el mes vamos a hacer 2 actividades, comprar terrenos y seleccionar tecnología. Y ya empezando abril vamos a cambiar de actividad a importar insumos. O también podemos hacer presentaciones de los diagramas de hitos. Cuando yo hablo de un hito me refiero a una actividad muy importante que va a tener una duración de 0. Este diagrama por lo general es muy interesante para las áreas directivas porque ellos están más enfocados en hacer ese seguimiento de las cosas importantes que puedan suceder en nuestro proyecto. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo hacer esa gestión del cronograma. Inicialmente tenemos un proyecto que se llama diseño de un sistema de información, donde ya se hizo la parte 1, que es el desglose de las actividades. Tenemos 3 entregables y a cada uno de esos entregables le asignamos algunas actividades para cumplir con esos entregables. Sería nuestro paso 1. En nuestro paso 2 es secuenciar estas actividades. Se podría realizar la tabla de precedencia, en donde yo voy a identificar cuál es la precedencia de cada una de las actividades, es decir, qué actividad va antes de mi actividad que estoy revisando. En este caso, mis 2 primeras actividades no tienen precedencia. Esta actividad número 3 tiene una precedencia con la actividad número 1. Hay actividades que pueden tener 2 precedencias también. La actividad 4. Y así, a todas las actividades de mi proyecto. Con esto lo que yo quiero obtener es el llamado diagrama de red. Diagrama de red. De esta manera se puede ver mucho más visual, más entendible cómo son las precedencias. Qué actividad va primero, qué actividad va después, van en paralelo. Entonces, con este diagrama podemos esas características. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es la estimación de la duración. Yo les comenté que íbamos a saber un poco más sobre la estimación de los 3 valores. Entonces, hay 2 formas de hacer esa estimación de 3 valores. La primera es la estimación triangular, en donde vamos a seguir una distribución triangular, como la que ven aquí en la figura, y tenemos 3 valores, un valor más probable y un valor pesimista. Nuestro valor medio va a ser dado, o también podemos utilizar lo que es la distribución PERT, donde también vamos a tener 3 valores, un valor optimista, un valor más probable y un valor pesimista, y nuestro valor medio lo vamos a obtener de esta fórmula de la distribución PERT. Entonces, también con la distribución PERT podemos tener otras medidas como la desviación, la duración del proyecto, que más adelante vamos a ver para qué nos sirven esas medidas. Entonces vamos a hacer una estimación de la duración utilizando la técnica PERT. Aquí están cada una de las actividades de nuestro ejemplo y vamos a identificar duración optimista, duración más probable y duración pesimista de cada una de ellas. Esta es el valor medio que utilizamos, técnica PERT con la ecuación. La desviación identificamos para cada una de las actividades también con la ecuación. Identificamos para cada una de las actividades con la ecuación. Entonces, para identificar va a ser nuestra duración total del proyecto, tenemos algo que se llama la ruta crítica, que es una técnica que nosotros utilizamos para definir cuál es el mayor valor o la mayor duración que va a tener nuestro proyecto. Entonces, la ruta crítica
lo que dice es que nosotros vamos a tener una actividad 1, y hay dos opciones. La actividad 1 o va a empezar temprano o va a empezar tarde. Entonces, aquí es donde se identifican estos índices, que es el early start, el early finish, el late start o el late finish, o el comienzo temprano, comienzo tardío, finalización temprana, comienzo tardío, ¿listo? Y entonces se va a identificar la holgura. La holgura se va a calcular restando lo que es el inicio temprano menos el inicio tardío, o la finalización temprana menos la finalización tardía. ¿Listo? Y esto nos ayuda para identificar cuáles son las actividades que indica, porque las actividades de cero, es decir, que si en cualquier momento una de esas actividades de mi ruta crítica, mi proyecto se va a retrasar. Entonces aquí hay una metodología para hacer ese cálculo de la ruta crítica. Inicialmente tenemos nuestro diagrama de red que habíamos construido cuando hicimos la secuenciación del proyecto. Y aquí se agregaron las duraciones de las actividades. Lo que vamos a hacer es que en todos los cuadrantes, como se ve acá, en todos los cuadrantes vamos a identificar en el cuadrante 1 nuestro final temprano, en el cuadrante 2 nuestro inicio temprano, en el cuadrante 3 nuestro inicio tardío y en el cuadrante 4 nuestro final tardío. Entonces vamos a para que vean cómo sería el desarrollo de la ruta crítica. Entonces vamos a iniciar con 0 y vamos a sumarle la duración de la actividad. En este caso, nuestra duración es 0. El siguiente paso es hacia los nodos que son predecesores. Vamos a tomar nuestro valor de inicio tardío y de finalización. Vamos a colocar en nuestro valor de inicio temprano. Entonces aquí el 0 pasa a 0 acá y a 0 acá. Y aquí le sumamos nuestro inicio temprano más la duración de la actividad, que aquí sería 5 y aquí sería 5. Entonces igual tomamos nuestra finalización temprana y la colocamos en nuestro inicio temprano, que aquí sería 5 y aquí sería 5 y serían 12. Entonces cuando nosotros llegamos a un nodo donde tenemos predecesoras, lo que vamos a hacer es tomar la más grande, porque recuerden que la ruta crítica me va a definir cuál es el camino más largo o cuál es la máxima duración que va a tener mi proyecto. Entonces en este caso voy a tomar el 12. Y aquí, en este nodo, escríbanme en el chat qué valor iría ahí. Brian dice 15, 15, sí. Muy bien. Iría 15 porque es el 12 más los 3 que dura la actividad. Y bueno, este proceso se hace para todos los nodos hasta llegar aquí al final. En este valor 44, esa sería la duración total de nuestro proyecto en este momento. Entonces ya tenemos el paso 1, que es determinar la duración del paso 2, que es determinar cuáles son esas actividades que hacen parte de nuestra crítica. Recuerden que son aquellas cuya holgura es de 0. ¿Listo? Entonces vamos a devolvernos, que es lo que se llama el cálculo hacia atrás. Entonces empezamos con el 44, y le vamos a restar la duración. En este momento también sería 44. El tardío va a pasar aquí a ser, que va a ser 44. Damos la duración, en este caso
es 4, entonces va a ser 40. ¿Listo? Y así hacemos nuevamente el paso hacia atrás en todos los nodos y obtenemos el resultado. Aquí, que cuando nosotros nos predecesor y 2 nodos sucesores, vamos a tomar nuestro valor más pequeño. En este caso sería el 20. Hacia adelante, recordemos, es el valor más grande y hacia atrás tomamos el valor más pequeño. ¿Listo? Entonces ya con este cálculo que hacemos, como sabemos que está aquí en inicio, todos nos van a dar igual, Esa es la forma que sabemos que nuestro cálculo quedó bien. Vamos entonces a calcular las holguras del proyecto. Entonces recuerden que las holguras se calculan como el inicio tardío menos el inicio temprano o el final tardío menos el final temprano. Entonces aquí vamos a tener un 7 menos 0 o 12 menos 5, aquí 12 menos 12 o 15 menos 15 sería 0, 5 menos 5, 12 menos 12, 0. Y así hacemos con todos los nodos y tenemos lo siguiente. Recordemos entonces cuál es la ruta crítica. Está compuesta por aquellas actividades que tienen una holgura de 0. Entonces aquí vamos a cuál sería nuestra ruta crítica. Esto tiene 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Estas son las actividades que hacen parte de nuestra ruta crítica. En estas actividades, aquí vemos unos números, 7, 6, 6. ¿Qué significan esos números? Por ejemplo, para esta actividad se puede hasta 7 días y no me va a afectar la duración total de mi proyecto. En este caso, esta actividad se puede retrasar 6 días, esta actividad se puede retrasar 6 días, pero no juntas, porque si se retrasan las dos 6 días, pues ya me va a afectar la duración de mi proyecto. Es decir, aquí hay una holgura de 6 días en la realización de estas dos actividades y afectar la duración total de mi proyecto. Entonces, de la ruta crítica. Entonces, bueno, ya estimamos nuestra ruta crítica, que es la que está aquí señalada. Y recordemos entonces las fórmulas. Aquí a usar el pluma, las fórmulas de la técnica PERT. Entonces, nuestra duración del proyecto va a ser la sumatoria de el valor PERT de la ruta crítica. De 3, 5, bueno, y obtenemos 40. La varianza del proyecto también es la sumatoria de las varianzas de la ruta crítica. 1, 4, 4, 1, 1. Y nos da un 7.6. Y nuestra desviación del proyecto va a ser la raíz de la sumatoria de las varianzas. Es decir, que tenemos una desviación de aproximadamente 2.7 días. ¿Y para qué nos sirve esto? En esta parte de gestión de proyectos hay algo que es una aproximación hacia los grandes números, donde dice que esto se va a hacer muchas veces. Entonces, que su resultado va a tender a una distribución normal. Entonces, con esto, nosotros podemos generar intervalos de confianza para definir cuál sería nuestra aproximación en cuanto a la duración del proyecto. Entonces, pongamos que aquí tenemos una distribución normal. Aquí vamos a dividirla. Entonces, tenemos una varianza, una desviación, perdón. Aquí serían 2 desviaciones, 3 desviaciones. Y aquí 3 desviaciones. Estas son propiedades de la distribución normal. Dice que, bueno, si hay una varianza de desviación, va a haber un 66%. 66%. Si hay 2 desviaciones, va a haber 95% de probabilidad. Y si hay 3 desviaciones, va a haber 99% de probabilidad. ¿Pero esto qué quiere decir? Entonces yo puedo empezar a armar intervalos. Voy aquí a armar intervalos. Entonces mi proyecto inicialmente dura 44 días y si le sumamos y le restamos una desviación del proyecto, supongamos que son 3, 41,
a 47. Si le sumamos y le restamos 2, entonces iría de 38 a 50. Entonces, estos porcentajes, ¿qué quiere decir? Si yo voy a presentar mi proyecto y voy a decir, mi proyecto va a durar entre 41 y 47 días, tengo un 66% de probabilidad de que mi proyecto dure entre 41 y 47 días. Si voy a presentar que dure entre 38 y 50 días, entonces voy a tener un de probabilidad de que eso pase. ¿Listo? Entonces, para esto es que nos sirve lo que es la desviación del proyecto y pues haciendo estas reglas estadísticas con la distribución normal. Entonces, por último, tenemos nuestro resultado. Esto fue algo que hice en varias herramientas con respecto al cronograma de este ejemplo que estamos viendo. Es un Excel, es una herramienta muy sencilla. Está formulado para que subraye las casillas de acuerdo pues con esto. Entonces aquí podemos utilizar esta herramienta de manera sencilla para obtener un formato con un diagrama de Gantt. La segunda, ya utilizamos Project, que ya es un software un poco más elaborado, que es específicamente donde aquí podemos ver ya cuál es la ruta crítica, ver también cuál es la relación entre las actividades y bueno, más adelante vamos a ver un poco sobre esta herramienta y se van a dar cuenta de todas las funcionalidades que ofrece para la gestión de proyectos. Y por último, esta fue una que estuve revisando, no la conocía, me pareció muy interesante, que se llama Open Project, que es un software libre para hacer gestión de proyectos. Es un poco parecido al Project, sin embargo, pues no ofrece todas las funcionalidades que sí ofrece Project, Microsoft Project, porque pues es pues, software libre. Entonces aquí en los tres nos dio el mismo diagrama de Gantt, como pueden observar. Unos tienen mejores funcionalidades que... Bueno, entonces vamos a continuar con la parte de presupuesto. Le puse, o bueno, el título quedó como presupuesto, sin embargo, pues hay que tener en cuenta que inicialmente pues hablamos de la gestión del costeo, de la gestión de costos según la guía del PMI, sin embargo también quise un poco de presupuesto, un poco de esos conceptos. Vamos a revisar que estábamos hablando en la triple restricción de riesgos, de calidad, satisfacción del cliente. Entonces, para el presupuesto también hay algunas tareas o paso a paso que define la guía. Inicialmente vamos a hacer la estimación de los costos. Después se va a determinar lo que se llama la línea base del costo. Y finalmente se va a determinar el presupuesto. Entonces, para la estimación también, que les comenté en la parte de estimación análoga, la estimación paramétrica, estimación tres valores, estimación de abajo hacia arriba y toma de decisiones. Entonces vamos a ver un ejemplo. Continuamos con el ejemplo del diseño del sistema de información. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los requisitos funcionales, acción, bueno, todas las actividades que habíamos identificado al principio. Lo que vamos a hacer con cada una de estas actividades qué recurso asociado tendría, qué recurso físico, qué recurso de personal, qué recurso de calidad y qué recurso de adquisiciones. Entonces, nuestro recurso físico pues van a ser computadores, pero que contamos con ellos. Con ellos se entraría un proceso de contratación aparte, entonces ya iría a venir aquí a lo que son las adquisiciones. ¿Listo? Lo siguiente es nuestro personal, es decir, determinar qué personal, qué cargos yo requiero para poder realizar mi... Lo siguiente vamos a llamarlo calidad, que hace referencia a identificar cuáles son esas acciones de calidad que debo realizar con mis actividades para poder cumplir con los requisitos.
La parte de calidad tiene todo un capítulo, una sección en la guía del PMI, sin embargo, pues hoy vamos a ver solo un poquito la parte del costeo o de la asignación de recursos o actividades de calidad que aseguren la calidad en el proyecto. Entonces, la calidad en ese capítulo habla de, por ejemplo, cuál sería el costo de tener calidad al costo de no tener calidad. Entonces, por ejemplo, en esta actividad 1, identificar requisitos funcionales, calidad, algunas capacitaciones con respecto a identificaciones, es decir, a las personas con las que se está hablando para identificar requisitos, que ellos puedan comprender bien cómo sería o cuáles son las necesidades. Entonces, eso sería el costo de la calidad, de hacer calidad. Y el costo de no hacer calidad hace referencia a que si nosotros no hacemos, por ejemplo, esta actividad en nuestro proyecto, puede que al final ocurra que los requisitos no correspondían con lo que es en realidad. ¿Cuál es el costo de esa no calidad? Volver a hacer ese reproceso, volver a tener personal, volver el tiempo, gastamos más tiempo volviendo a hacer, o sea, hacemos nuevamente todos esos procesos. Entonces, eso es algo de lo que se habla en esta sección de calidad en la guía de PMI. ¿Listo? ¿Cuáles son esas acciones? Puede que no haya, pero pues sí se debe tener acciones realizar para garantizar que haya calidad en nuestros entregables. Y por último, las adquisiciones, que ya les dije, son esos, cuando ya se empieza esos procesos de contratación, de adquirir recursos que no se tienen en la organización y que pues sí se necesitan para el proyecto. Entonces aquí tenemos dos ejemplos. Inicialmente la identificación de los requisitos funcionales, físico, de personal necesitamos algo que se llama, o un cargo que se llama el Product Owner. De calidad, ya les capacitaciones, entrevistas, para entrevistas y recopilación de ideas. Y de adquisiciones, no, en este momento no vamos a necesitar nada. Con respecto a los prototipos de interfaz, vamos a necesitar un computador, en personal necesitamos desarrollador y diseñador. Para las acciones de calidad, en este momento pues no se identificó, no se coloca, y en adquisiciones necesitamos un software especializado. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es de todos los recursos identificados, entonces los vamos a asignar en esta tabla. Cada uno de ellos, unidades de medida. Entonces, por lo general, para las personas, las unidades de medida es el tiempo de trabajo. En este caso, pues las horas destinadas a la actividad. También para lo que son capacitaciones, arriendos de algún equipo, de alguna oficina. Para ello también se estima con horas o con tiempo de uso. Lo que son recursos, sí, ya se podría estimar con número, cantidad, ¿sí? Con cantidad de recursos que se... Entonces, pues ya dependiendo de nuestro proyecto, identificará su unidad, identificará qué es lo más conveniente para hacer esa medición. Entonces, ya teniendo la unidad de medida, vamos a identificar cuál sería nuestra cantidad. En este caso, necesitamos 10 horas, 20 horas, 4 horas, número de software especializado. El valor unitario es el que se hace a través de, como ya vimos, paramétrica, 3 valores, reuniones de equipo, bueno, la que mejor nos convenga. Y el valor total pues va a ser multiplicando la cantidad por nuestro valor unitario. Eso sería nuestra estimación de costos, que sería la parte 1. La parte 2 ya estamos hablando de identificar la línea base de los costos. La línea base de los costos nos estamos refiriendo a la integración de la estimación, es decir, lo que acabamos de hacer, o sea, la sumatoria de esto, para cada una de las actividades, más algo que se llama la reserva de contingencias. Esto es algo que se menciona en la parte de los riesgos. Inicialmente, bueno, se identifican los riesgos, se le asigna una probabilidad, se le asigna un impacto y ya se empieza el valor esperado. El valor esperado es multiplicar nuestra probabilidad de ocurrencia del riesgo por lo que nos costaría
si ese riesgo llegara a ocurrir. Entonces, nuestra reserva de contingencias es la sumatoria de esos valores esperados de los riesgos. Entonces, también para la parte de riesgos existe todo un capítulo, toda una sección donde se habla sobre esas estimaciones. Entonces, cuando ya tenemos nosotros nuestra reserva para contingencias, entonces esto es lo que se llama la línea base de costos, la sumatoria de las estimaciones que vimos antes, más la reserva para contingencia, que no es más que el valor destinado a imprevistos o en caso de que se llegue a dar algún riesgo. Esa sería nuestra línea base de costo. Y ya con esto podemos identificar lo que es el presupuesto del proyecto, que también va a estar compuesto de lo que es costo más algo que se llama esta reserva. Sí, muchas veces puede que cuando nosotros hablamos de reserva para gestión, también estamos hablando de un costo que está asociado a riesgos, sin embargo, son riesgos que no identificamos, ¿sí? O sea, que no tuvimos en cuenta, que no se nos pasó por la mente que pudieran ocurrir. Entonces, ya depende de Hay muchas donde dicen, bueno, destine 10 para reserva, por si llega a pasar algo. Puede que ocurra o puede que no ocurra, entonces el presupuesto puede ser solo con la línea base o también adicionándole lo que es la reserva de gestión. Bueno, ya vamos a pasar a de seguimiento a proyectos. Entonces, para descansar un rato, si quieren, podemos hacer preguntas aquí por el chat antes de comenzar con esta parte. Si quieren, escriban preguntas por el chat, que yo aquí estoy revisando. Me di cuenta que se ve borrosa. Se ha visto borrosa la presentación, toda la presentación. Pregunta Jorge, ¿esta guía es más para proyectos de tipo de infraestructura? Se utiliza mucho, sí, la guía del PMI para proyectos de infraestructura. Sin embargo, lo que les comentaba en esta versión 7, ya se está escalando a cualquier tipo de proyectos. Ellos fue tomar mejores prácticas de otras guías, la guía de Scrum, la guía de Prince2, que ellos hacían de esa manera. Inicialmente, digamos que interiorizando o que las personas interioricen el valor que generan los proyectos para las organizaciones y después generando ya un marco, digámoslo así, transversal que se puede utilizar para cualquier tipo de proyectos. Entonces, son unos cambios muy importantes que se han tenido de esta nueva versión. Pregunta Jorge, pero por ejemplo para proyectos de investigación. Algo que tienen los proyectos de investigación, si estamos hablando por ejemplo de por ejemplo esta parte inicial de lo que es, por lo general ellos dan una metodología, ¿no? Metodología como para hacer la formulación del proyecto. Entonces, en ese caso, sí se puede utilizar, por ejemplo, porque me he dado cuenta que algunos de estos identifican lo que son los costos, y entonces uno puede utilizar algo para hacer esa parte. Entonces, inicialmente para hacer de costeo y más teniendo en cuenta que si bien pueden tener muchos riesgos y mucha incertidumbre, con ello se puede trabajar lo que es estas técnicas que nosotros presentamos, que presenté, por ejemplo, la de 3 valores, donde ya obtenemos un poco más de mitigación de esa incertidumbre. Esa es una técnica que se utiliza mucho para eso. Igual para el cronograma, se puede utilizar la técnica para cualquiera de los dos.
Y también pues lo que es el seguimiento a proyectos, estas técnicas para hacer ese seguimiento en cuanto a estos tipos de proyectos. El cálculo de las holguras, el diagrama de red normalmente se hace manual. Ahorita vamos a ver que en Project se puede hacer el diagrama de red y las holguras sí no se identifican claramente en estas herramientas. Es así, por lo general, utiliza mucho lo que es esta de ruta crítica, sin embargo, pues se dieron cuenta que es muy trabajosa. Ahorita, pues, era un proyecto con 10, 12 actividades, si no estoy mal, pero cuando tenemos ya proyectos de 100, 200 actividades, ya se vuelve muy, muy complicado, pero en este caso, en Project sí se visibiliza lo que es la duración y lo que es esa ruta. Cuando no tengo mucho conocimiento del uso de que es así, pues como es una, puede ser de mucha utilidad, pues teniendo en cuenta que el Microsoft Project necesita licencia, pero se podría revisar de pronto si tiene estas funcionalidades. Pueda que sí, porque de los que desarrollan este tipo de herramientas parecida a la herramienta original, que en este caso sería Microsoft Project. Bueno, vamos a continuar con esta parte de lo que es el seguimiento a proyectos. Se van a presentar dos herramientas. La primera son los llamados gráficos de trabajo pendiente y la segunda es la conocida gestión del valor ganado. Entonces, los gráficos de trabajo pendiente, dan cuenta, son muy parecidos dando la herramienta de descomposición de la, en donde nosotros vamos a llevar el control de la duración de nuestro proyecto, lo que se ha trabajado y de lo que hace falta. Entonces, este ejemplo se hizo así, pero puede que se haga con otra unidad, por ejemplo, días, semanas, bueno, ya depende de los trabajos que estemos realizando. Entonces, inicialmente tenemos un total de 300 horas para realizar. Y cada día pues se va avanzando. Se van avanzando 50 horas, 60. Hay que tener en cuenta pues que esto se está hablando pues de nuestro equipo de trabajo en general. Cada uno pues aporta sus horas de trabajo en metodologías ágiles. Estos diagramas de trabajo o gráficos de trabajo pendiente. Entonces, interpretarlo gráficamente es muy sencillo. Tenemos con azul las horas estimadas y con rojo las horas reales. Entonces, se puede evidenciar que inicialmente pues está el proyecto, se avanzó más y está como se había estimado, que es aquí en el punto 7 como lo en la tabla. Entonces, este se utiliza mucho, como les dije, para hacer esas metodologías ágiles, ya que hacen un ciclo de planificación cada cierto tiempo. En este caso son 10 días de trabajo. Y entramos ya a lo que es la parte de gestión del valor ganado. Esta es una herramienta que se utiliza para hacer control de nuestro proyecto. Debemos tener en cuenta estos conceptos que se ven. Tenemos lo que es el presupuesto a la conclusión, es decir, como ya les comenté, nuestro presupuesto, la línea base del costo más las reservas de gestión, si hay reservas de gestión. Nuestro valor planificado, es decir, el valor del trabajo realizado, pues hasta el momento en que nosotros vamos a hacer nuestro proyecto. El costo real, realmente se ha costado nuestra fecha de control, y el concepto de valor, que hace referencia al valor de lo que nosotros hemos trabajado. Entonces vamos a ver ejemplos como para entender un poco mejor esto.
Inicialmente tenemos lo que es el valor planificado del costo real. Entonces aquí se ve un ejemplo donde tenemos 3 actividades divididas en 5 semanas y se asignó inicialmente se planificó un costo para cada una de las actividades de acuerdo pues a su transcurso en cada una de las semanas. Este es el valor planificado y el costo real es lo que realmente se ha gastado en el desarrollo de estas actividades. Aquí, supongamos que hasta la semana 3 es donde nosotros vamos a comenzar a hacer nuestro control. No hay datos. Entonces, este es un análisis que se hace tradicional, como lo ven, como muy parecido a los gráficos de trabajo. Aquí vamos a calcular lo que es nuestro valor planificado, que es el que está azul, nuestro costo real, que es el que está en amarillo. Entonces aquí podemos ver ya la variación por acumulado. Entonces aquí vemos la variación y en cuánto terminaría nuestro proyecto según lo planificado. Sin embargo, pues estas metodologías tradicionales o estas herramientas de análisis tradicional no tienen en cuenta algo que es el avance que nosotros hemos tenido en nuestras actividades. Entonces, introducimos lo que es el valor ganado. Valor ganado. Entonces tenemos nuestras mismas 3 actividades. Voy a poner el láser. Tenemos nuestras mismas 3 actividades. La idea es que se calcule o obtengamos la información con respecto a cuál es el porcentaje de avance de esa actividad. Entonces esta actividad avanza un 70% en la semana 1, en la semana 2 ya va 100%, en la semana 3 sigue con, o sea, ya de aquí en adelante pues sería 100%. Esta actividad ha avanzado en la un 50%. Y lo que vamos a hacer es multiplicar estos valores de porcentaje de nuestro total planificado. Entonces volvamos aquí al ejemplo. Vemos que nuestro total planificado para esta actividad es de 5.000, para esta actividad es de 7.000, para esta actividad es de 3.000. Entonces volvamos acá. Los mismos valores que hemos planificado, entonces vamos a multiplicar nuestro avance por ese valor. Y aquí vamos a obtener cuál sería nuestro valor ganado en una de estas actividades. El acumulado, entonces vamos a sumar por tiempo. Semana 1 tanto, semana 2 tanto, y entonces ya se empieza a hablar de lo que son los desvíos presupuestarios, donde nosotros vamos a comparar nuestro valor planificado, nuestro costo real y nuestro valor ganado, como se ve aquí en esta gráfica, con los acumulados. Entonces, el valor planificado, aquí vemos los valores, punteada. Recuerden que estamos aquí en la semana 3 haciendo el control, por eso pues hasta aquí van real y el valor ganado. Nuestro costo real, que está aquí en la línea roja, nuestro valor ganado, que está en la línea punteada. Entonces, ¿cómo se podría analizar esta gráfica que tenemos aquí? Entonces, parémonos en la semana 3, que es donde estamos haciendo nuestro control. Entonces, vamos a comparar el valor ganado, que es la línea punteada, que tiene un valor de 8.500, nuestro costo real, 11.000. ¿Qué quiere decir? Que hasta el momento nosotros hemos trabajado por un valor de 8.500, sin embargo, hemos gastado 11.000 en costos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que estamos gastando más y vamos a tener problemas con nuestro presupuesto. También podemos hacer ese análisis entre el valor planificado y nuestro valor ganado, que es una línea punteada verde y la línea punteada azul. Entonces tenemos un valor planificado de 10.000 o de 8.500. Hay una diferencia. ¿Pero esto qué quiere decir? Que por 10.000 y en realidad trabajé por 8.500. Es decir, que seguramente estoy retrasada con mi cronograma. Entonces así, con esta gráfica nosotros podemos hacer esos análisis con respecto a lo que es el cronograma y lo que son los costos de mi
Entonces vamos a iniciar con lo que es el análisis de costos para la herramienta. Podemos tener una variación de costo o un índice de desempeño del costo. Aquí están las fórmulas de cada uno de ellos. La variación de costo es mi valor ganado menos mi mi costo real, que fue lo que acabamos de ver en la... Entonces aquí, por ejemplo, ganado en la semana 3 de 8.500 y tengo un 11.000. Si este valor da negativo, quiere decir que estoy gastando más de lo que estoy trabajando. Es decir, que me estoy saliendo de mi presupuesto planeado. Igual el índice de desempeño, fórmula es el valor ganado sobre el costo de la fórmula. Entonces voy a identificar qué porcentaje por cada peso que yo he gastado, qué porcentaje he trabajado. Entonces en este caso, por cada peso que yo he gastado, he trabajado 0,77. Entonces debería ser 1. Entonces también vamos al presupuesto. También análisis del cronograma, como lo hicimos analizando la gráfica. Las fórmulas, el valor ganado menos el valor planificado o el valor ganado sobre el valor planificado. Entonces aquí también, si esto me da un valor de negativo, quiere decir que voy atrasada en mi cronograma, al mi índice. Si me da menor a 1, quiere decir también que voy atrasada. Y también con esto podemos hacer lo que son las proyecciones de los costos. Entonces tenemos dos proyecciones iniciales, que es la parte de estimación a la conclusión y estimación hasta la conclusión. La estimación a la conclusión, que mi presupuesto inicial va a cambiar de acuerdo con el rendimiento en este momento. Entonces, estimación a la conclusión va a ser mi nuevo presupuesto. ¿Cuánto irá a ser esa estimación que yo voy a proyectar para mi nuevo presupuesto? Y la estimación hasta la conclusión hace referencia a que desde donde estoy yo, es decir, la semana hasta mi nuevo presupuesto, ¿cuánto más me va a costar? ¿Sí? ¿Cuál será ese nuevo costo? Desde donde estoy viendo ese control hasta mi proyecto. Entonces hay tres maneras de poder hacer esta estimación y ya depende de lo que nosotros queramos hacer. La primera es decir, bueno, yo ya obtuve lo que son los índices de costo y los índices de desempeño, pero seguir con mi plan inicial, esto que se había pactado inicialmente. Entonces mi presupuesto inicial para este ejemplo era de 15.000 y voy a utilizar fórmula. Entonces con esto mi presupuesto hasta la conclusión de mi proyecto va a ser de 17.500 y mi estimación hasta la conclusión va a ser de 6.500, o sea, desde donde yo estoy, que es la semana 3, hasta finalizar mi proyecto, voy a tener que gastar 6.500 más. Hay otra forma de estimación y es con base en lo que nosotros obtuvimos en nuestro índice. Es decir, como vimos, nosotros tuvimos un índice de costo de 0,77, lo que estaba dando a entender que estábamos trabajando menos de lo que en realidad deberíamos con respecto al costo. Entonces, en este caso, pues se puede utilizar esta fórmula, donde vamos a tener el presupuesto total inicial que habíamos estimado sobre el índice de costo. Entonces, nuestra estimación a la 19.480. Y nuestra estimación hasta la conclusión va a ser de 8.800. 1.400, bueno, creo que está mal. Ah, no, 8.480. ¿Listo? Y hay otra tercera forma de hacerlo, donde yo voy a tener en cuenta mi índice de desempeño del cronograma. Es decir, de acuerdo a que voy atrasada tanto en costo en el cronograma, entonces voy a hacer esa nueva estimación a la conclusión utilizando esta fórmula, que nos daría en nuestro ejemplo un valor de 20.931
y una estimación hasta la conclusión de 9.931. Entonces, como vemos, pues sí vamos atrasados de acuerdo pues a lo inicial, a lo que habíamos estimado en nuestro presupuesto inicialmente. Entonces ya cada revisión se podría hacer esta nueva estimación, se podría hacer un nuevo presupuesto, que será pues como vamos en este momento en nuestro control del proyecto. También podemos hablar de lo que es el índice de desempeño del trabajo por completar. En este se está evaluando, se puede evaluar de esta manera recuerden que este BAC es el inicial, lo que habíamos estimado inicialmente, no cuenta nuestra nueva estimación. Y vamos a obtener este índice que nos quiere decir que hace falta un 62% de trabajo para poder completar nuestro trabajo estimado, o si miramos esta razón, podemos decir tenemos que trabajar 6.500, nos quedan por trabajar, o tenemos 4.000. Entonces, todo esto nos indica cuál es el estado real del proyecto, cuáles deberían ser los cambios y las estrategias que debemos hacer en cuanto a nuestro tiempo y a nuestro presupuesto del proyecto. Y por último, tenemos lo que es la variación de la conclusión, ¿no? Donde nosotros vamos a identificar cuál va a ser el nuevo valor de mi contra el valor de mi presupuesto inicial. Entonces aquí tenemos ese cambio, quiere decir que de acuerdo a mi presupuesto inicial, con lo que voy a estimar ahora, necesito 4.480 más para poder llegar a terminar mi proyecto. Entonces aquí hay un resumen de cómo serían esas interpretaciones de acuerdo a los valores que a nosotros esta fórmula. Entonces si es mayor a 0, menor a 0, cómo se interpreta este índice y cómo se interpreta cada uno de los índices y estimaciones que nosotros obtengamos de resultado. Aquí hay un gráfico resumen que podemos revisar para entender un poco mejor. Entonces tenemos el costo real en nuestro valor azul y nuestro pronóstico, que es el que está en rojo, o nuestro valor planeado, que es el que está en rojo. Entonces aquí tenemos las variaciones tanto de como de costo. Recuerden, calcula entre el valor ganado con el costo real y la variación de cronograma entre el valor con mi valor planificado. Entonces aquí tenemos nuestra estimación o nuestro pronóstico del cual sería el nuevo presupuesto, de acuerdo pues con el desempeño que yo tenga en este momento de mi proyecto, que es el que se vería acá. La variación entre los presupuestos, es decir, cuánto me va a cambiar a mí el presupuesto de lo que yo había planificado a lo que yo ahora voy a pronosticar de mi proyecto. Y el valor que va a cambiar o que me hace falta para pronosticado. Desde donde yo estoy, recordemos que yo estoy aquí en este punto, hasta llegar aquí a mi nuevo punto de presupuesto. Entonces, antes de pasar a la siguiente parte, vamos a ver preguntas. Preguntas en el chat. Nos dice David, sí, el Project trae estos reportes, informes, lo importante es hacer una buena gestión de los datos en la herramienta. De hecho, sí, esta herramienta tiene muchas funcionalidades, muchas cosas que se pueden realizar y a veces no se utiliza la cantidad de cosas que trae, pero sí es muy, muy válida tu comentario porque sí, es verdad. Manejar mucho más, estudiar mucho más Project como para aprovechar todo lo que trae, porque de verdad que trae muchas, muchas cosas que podemos utilizar.
Pregunta Michael, en la semana 3 no podría volver a poner 100 si no está de costos que ya se pagaron en la semana 2, ¿no? Estamos hablando del ejemplo. A ver. Aquí en la semana 3 es porque se hace el acumulado, porque estamos hablando del acumulado del valor, digamos, del valor ganado. Aquí lo que hacemos es el valor de nuestro trabajo, esa actividad. O sea, por eso el valor ganado evalúa es eso, lo que nosotros hemos avanzado y lo que dejamos, o sea, sí, lo que hemos avanzado en nuestra actividad, pero como estos otros se hacen, como a esto se hace el acumulado, aquí lo único que se hace acumulado es por semana, digamos semana 1 más semana 2. ¿Listo? Cuando se hacen estos cálculos del valor ganado. Vamos a ver. Es muy general lo que les voy a comentar de Project porque, como les digo, es una herramienta que tiene muchas funcionalidades. Entonces, vamos a ver cómo se podría realizar. Dejemos aquí. Estimación de la duración. ¿Cómo se podría realizar, ¿no? En esa herramienta? Entonces, bueno, esta es la herramienta de Project. Es muy parecida a la hoja de Excel, donde nosotros podemos tener también pestañas de archivos, pestañas de tarea, recursos, bueno, todo que es la gestión de proyectos. Y lo bueno es que, por ejemplo, aquí voy a copiar, podemos copiar y pegar hasta desde un archivo de Excel. Pero primero vamos a programarla automáticamente para que nos haga automáticamente los cálculos. Vamos a copiar y pegar las tareas. Aquí también se puede acomodar, es muy parecida a archivos de Office, donde nosotros podemos el valor, bueno, entonces para la vista vamos a quitar la escala de tiempo para que veamos mejor. Bueno, vamos a copiar y pegar y vamos a copiar y pegar nuestra duración per. Listo. Aquí nosotros también podemos poner una tarea resumen del proyecto que nos va a identificar en general el resumen, la duración de nuestro proyecto, cuál sería la fecha de comienzo, cuál sería la fecha de finalización. Entonces aquí vamos a poner lo que son las secuencias. Entonces, por eso vamos a utilizar esta herramienta de las tablas de precedencia. Entonces, estas dos primeras no tienen precedencia. Aquí nos paramos para hacer la precedencia. Podemos seleccionar la flecha y seleccionar. Entonces aquí vemos cómo ya es relacionarse. Esta tiene dos precedencias. Aquí podemos ver mejor cómo empiezan a relacionarse las actividades. Aquí. Diseño.
Aquí vamos a hacer zoom, clic derecho, zoom, y proyecto completo para que podamos ver todo el proyecto. Y la duración fue de 44 días, que concuerda pues con lo que hicimos de la ruta crítica. Listo. Y como ven, vamos en la parte de tareas. Para ver la ruta crítica vamos a diagrama de Gantt formato y seleccionamos. Entonces ahí ya tenemos ruta crítica. Listo. Lo que vamos a hacer como para agilizar un poco es acá nuestras actividades desde proyectos recursos para cada una de las actividades. Quieren, vamos a ver la hoja de recursos. Hoja de recursos. Entonces aquí se pueden asignar personal, por arriendo, bueno, todos los recursos que nosotros requeramos. Entonces está el tipo, que podemos seleccionar lo que es el trabajo, el material o el costo. Por ejemplo, este sería de trabajo, este sería de material. Hay también viajes, que son ya unos costos por costo, sería trabajo. Y aquí entonces nosotros podemos asignar la capacidad, que hace referencia a si todo el tiempo enfocado en mi proyecto, o si va a estar 50% dedicado a mi proyecto, dependiendo pues si tiene más actividades que realizar. ¿Cuál sería la tasa? Ah, bueno, esta tasa está en euros, ya ahorita la cambiamos a pesos. ¿Y cuál sería nuestro acumulado prorrateo? Comienzo o fin, quiere decir que suma al comienzo. Prorrateo quiere decir que vaya avanzando el tiempo, pues va sumando el costo. O sea, si son 10 semanas y me cuesta 10, pues cada semana va sumando de a 1. O al comienzo, pues en el comienzo de la actividad se suman los 10, o al final de realizar la actividad se suman los 10. ¿Sí? ¿Cuál es el tipo de calendario? Como les digo, tiene muchas funciones. Entonces volvamos al diagrama, donde vamos a incluir una columna con los costos, que esta ya es un poco más rápida. Y bueno, les dije que vamos a cambiar a pesos. Entonces nos vamos a archivo, opciones, mostrar. Y aquí vamos a cambiar a moneda. Le bajamos los decimales. Listo. Vamos a poner costos de manera arbitraria, solamente pues para el ejemplo. Listo. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestro proyecto aquí, con nuestras actividades, ya con los costos, lo ideal es asignar también los recursos, o sea, hacer todo el paso completo, pues lo que vamos a hacer es generar nuestra línea base. Entonces vamos a proyecto y establecer línea base. Con respecto a esto, a esta línea base, es que nos empezar a hacer digamos, los seguimientos. Entonces vamos línea base, proyecto completo y aceptar. Entonces a partir de aquí es que nosotros empezamos a hacer cada seguimiento de nuestro proyecto. Entonces vamos a tarea, vamos a diagrama de seguimiento, diagrama de Gantt de seguimiento. Entonces aquí también se puede empezar a hacer el seguimiento a nuestro. Vamos a verlo completo. Listo. Listo, a partir de aquí entonces quiero mostrarles la funcionalidad con respecto a esta parte de valor ganado. Aquí más tablas. Para recordarles, estamos en la parte de nuestro Gantt de esquina, clic derecho más tablas,
y vamos a buscar la que se llama valor acumulado. Le damos modificar y seleccionamos que sea visible en el menú para que nosotros podamos ver todos esos valores y aplicar. Entonces, más valores. Planeado, nuestro valor acumulado o valor ganado, nuestro costo real, nuestra variación de costo, nuestro costo estimado al finalizar, nuestro costo de la línea base, o sea, nuestro presupuesto, y la variación de nuestro costo estimado con planeado. Tenemos aquí. Incluir los índices. Entonces, cuando yo le doy insertar una columna, me van a aparecer aquí todo lo que yo podría insertar. Vamos a IRC, nuestro índice de costo, y podemos también insertar nuestro IRP de cronograma. Entonces, como les dije, a partir de este momento de una línea base, pues yo ya puedo comenzar a editar lo que yo había consignado en mi proyecto para pues poder hacerle el seguimiento. Entonces aquí vamos a crear una nueva columna que sea porcentaje completado. Vamos a su proyecto completo. Y así. Listo. Y yo puedo empezar a modificar estos valores. Que claramente esto se haga pues de acuerdo a nuestros avances, pero pues para nuestro ejemplo pues vamos a editarlo acá. Así arbitrariamente. Tenemos así el resto. Entonces a partir de este momento yo voy a mi fecha en nuestro ejemplo nosotros hicimos la fecha de control en la semana 3. Listo, entonces me voy a proyecto, información del proyecto y supongamos, vamos aquí la fecha, 24 de octubre. Entonces pongamos que estamos en 20 de octubre. Y bueno, aquí ya empezó a modificarse un poco de acuerdo pues a lo que yo tenía planificado. Entonces vamos aquí a la tabla de seguimiento. Y entonces también podemos modificar lo que es la duración real. Aquí pongamos 5. Pongámosle 1, 2. Listo, entonces, ¿cuál es la idea? Que con el uso del project, como lo están viendo, nosotros podemos ir modificando cada uno de los valores de acuerdo pues a lo que hemos avanzado en realidad en nuestro proyecto. Podemos modificar la duración real, si en realidad pues no fueron los días planificados, sino que fueron más. Se dieron cuenta, nosotros ya guardamos una línea base, que era con la información y de acuerdo a esa línea base con la información inicial, esta estimación y este cálculo de cómo vamos o cómo es nuestro rendimiento del proyecto en el momento en el que nosotros pues estamos haciendo esta revisión. Entonces vamos a ir a informes visuales. A ver. Vamos a ver nuestro informe visual del valor de lo que les estaba presentando de nuestro valor ganado. Entonces tenemos esta parte. Aquí tenemos los datos. Esto lo generó completamente Project. Entonces aquí vamos a expandir un poco. Expandir, contraer. Vamos a expandir. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver cuáles serían los acumulados. Para este ejemplo, mi valor ganado estaría siendo igual que mi valor real.
que mi costo real, perdón. Entonces, aquí es como se vería el gráfico. Si quieren, podemos, para que se den cuenta que es el mismo. ¿Listo? Era que desde esta herramienta de Project nosotros podemos hacer este análisis. Él lo hace, los cálculos los hace de acuerdo, es muy importante tener cuidado pues con la información que nosotros vayamos ingresando, de acuerdo pues a la línea base que nosotros hemos generado. Como les dije, ideal es hacer el proceso completo, asignar también costos fijos, costos variables, bueno, hacer todo ese proceso en el proyecto. Sin embargo, pues hicimos así un ejemplo muy rápido como para que se dieran cuenta que desde esta herramienta se podría utilizar esta parte de control de proyectos, que es muy importante. Estamos haciendo la parte, lo que es la gestión. Bueno, vamos a ver el chat. El chat por si preguntas. ¿Tienes ejemplos de cómo especificar respecto a la asignación de riesgos? Bueno, como tal para esta capacitación no tengo esos ejemplos, pero a ver si se me ocurre algún ejemplo con respecto a eso. Identificar. Bueno, supongamos que hay un riesgo en la parte de identificación de requisitos funcionales, que podría ser que no se identificaron bien, ¿sí? Puede ser un riesgo. Entonces, tiene que ver mucho, por ejemplo, con la parte de calidad. Entonces yo voy a decir, bueno, ¿qué pasa si yo después de tener este entregable no identifiqué bien o mis variables de identificación no fueron las correctas? Entonces tengo que volver a hacerlo todo, ¿cierto? Entonces ahí voy a volver a contratar personal, ahí voy a volver a gastar tiempo. Puede que en ese momento ya no cueste lo mismo si es otro, puede que suba el salario. Entonces todos esos costos se van sumando. Y por lo general la probabilidad la dan o los expertos, que ellos ya saben, por ejemplo, cuántas veces han ocurrido estos riesgos. Es decir, si 10 veces y este riesgo me ha ocurrido 4 veces, quiere decir que hay un 40% de que me ocurre ese riesgo. Entonces, si mi total fue de 10.000, quiere decir que mi valor esperado para ese riesgo de 4.000. Entonces ahí es cuando yo empiezo a esos costos para cada uno de los riesgos. Parte de lo que es la reserva para contingencias. ¿Sí? Bueno, ahorita está un poquito más, no tengo así algo como para que sea un poquito más entendible con respecto a ese costeo de riesgos, pero es algo así, es identificar cuál sería la probabilidad de ocurrencia por los costos asociados a qué pasaría presentar ese riesgo, qué debería hacer y cuáles acciones que debo realizar con respecto pues a ese riesgo. No sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, voy a compartirles por el chat. Ahí por el enlace la, la asistencia. Aquí llegan
al enlace, seleccionan capacitación, ponen su número de documento, seleccionan verificar y se les debería desplegar este cuestionario. Diligencia, y aquí al darle enviar ya automáticamente sería la generación de la asistencia. No sé si tengan preguntas por el chat o pueden... Pregunta. Para proyectos muy complejos como una hidroeléctrica grande se usa este tipo de metodología. Bueno, la metodología del PMI, como les comentaba en su versión 6, era muy estricta con respecto a la planificación. Entonces, sí, más que todo para ese tipo de proyectos se utilizaba esta metodología porque se basaba mucho en los procesos y en los entregables. Entonces, sí, sí se quiere, sí, sí, sí se podría utilizar, porque pues tiene muchos procesos en la parte de en general son 49 procesos que ellos identifican. Em, pues bueno, la idea no es que uno aplique todos en la organización, pero pues son 49 procesos que son muy útiles y que pues dependiendo del tipo de organización uno los puede aplicar, ¿no? Son bastantes y lo que digo es una metodología bastante. Preguntan si compartir, sí, la grabación se enviará junto con un enlace de los certificados donde los podrán descargar a los correos de los inscritos. Entonces apenas esté este video subido en el repositorio de Rita, se les enviará a todos en el correo la grabación. Eh, bueno, seguirán más módulos. Es posible que se puedan presentar otras capacitaciones, por ejemplo, con riesgos, con calidad, sí, con estas que a veces no se tienen en cuenta por lo que les digo, inicialmente pues lo que se tiene más presente para los proyectos es pues, claro, hay que tener en cuenta otras cosas. En el formulario de registro de asistencia, ahí hay opción para que ustedes puedan definir qué otros temas les gustaría recibir con capacitaciones. Entonces ahí lo pueden colocar. Más de agilismo. Podría ser una opción, sí. Pues inicialmente teníamos como la idea de presentar un poco más sobre la guía 7, sin embargo, pues hay que estudiarla un poco más, que como les dije, esta va a ser más enfocada al agilismo. Pero bueno, por ahora todavía no, pero más adelante presentar, hacer una capacitación de lo que es la guía del PMI en su séptima versión. Para el uso de proyectos, algo en especial, no, uno busca, sí, project, project, project,
Libre Project, si no estoy mal, en el buscador y ahí aparece. Y uno lo puede descargar, lo puede instalar, lo puede utilizar y es libre, es totalmente free. Es verdad, David, PMI tiene un estándar específico para proyectos con metodologías ágiles. A veces no es tan conocido, pero sí, sí, también es una de las guías que hace parte de estos libros que desarrollan los profesionales en proyectos del PMI. Con respecto a futuros cursos, la idea es estar pendiente. Nosotros desde Rita enviamos publicidad por las listas de correo y enviamos publicidad en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn. Entonces ahí también se podría revisar cuáles son las próximas capacitaciones que se realizarán. Para Microsoft Project tiene una licencia, si no estoy mal, ahorita es la licencia. Esa es una de las desventajas que tenemos con el uso de esa herramienta. Diana preguntó antes qué opción pongo en verificar. Si estás hablando del formulario de asistencia, se coloca el número de documento en ese cuadrito que aparece y ahí antelación, pues se le despliega todo el formulario para registrar la asistencia. Pregunta Giovanni, ¿qué otros programas podemos utilizar? Entonces hay ERPs que tienen, bueno, no están tan pues, a lo que son la gestión de proyectos, pero cosas, como por ejemplo el seguimiento, los diagramas de Gantt, pero hasta el momento no tengo así información de otro programa que se pudiera utilizar específicamente para lo que es la gestión de proyectos. David, los correos de ahorita me dieron spam. Entonces, David, por favor, enviar un correo a mí para después, aunque a veces esta configuración de spam ya es independiente a uno en su correo, pero bueno, sin embargo, para poder verificar. La uno tiene licencia para nosotros, no, yo pensé que en el Office 365 que se tiene de la U sí había, pero no, yo estuve también averiguando y ya se puede utilizar el Project Online, pero simplemente editar un proyecto que ya esté hecho, es decir, alguien que haya compartido, que tenga licencia, que comparta un proyecto, pero no, de Project no tiene. El enlace para la asistencia, ya lo voy a volver a copiar en el chat. La idea es, Juan Felipe pregunta que si es mejor empezar con Project Libre. Claro, la idea es que, pues si nuestra organización todavía no tiene la madurez necesaria en cuanto a gestión de proyectos, como les dije, Project tiene muchas funcionalidades, entonces sería desaprovechar totalmente la herramienta. Si inicialmente lo que se va a hacer es un seguimiento a cronograma y un control, entonces
lo más sencillo sería empezar por ahí. Ya cuando se empiezan a obtener más requerimientos con respecto pues a requerimientos, sí ya se podría pensar pues en invertir un poco más pues en que son de mucha utilidad y facilitan mucho estas actividades, gestión de proyectos. El formulario no se explica. La UD tiene licencia Office 365, sí, tiene licencia Office 365 para las personas que son estudiantes, obtener la Office 365 y que pueda descargar los programas para escritorio. ¿Hay algún problema con el formulario? No sé. Si tienen problemas con el formulario, por favor me escriben aquí por el chat para ver, para después lo solucionamos. Es que cuando uno hace el de calificación, ya automáticamente se hace la asistencia. La idea es que cuando uno le da enviar, ya se hace, ya se generaría su certificado de asistencia. Sí, sí, es esta. Entonces, evaluación de cursos y capacitaciones, se les despliega este formulario, diligencian el formulario, seleccionan enviar y ya se envía. A ver si no tenemos más preguntas, creo que ya podemos ir cerrando. Vamos de compartir. Entonces agradezco a todos por su asistencia. Nos veremos en próximas oportunidades. Muchísimas gracias.